Porque sí puede pasar que de repente, y aparte cada quien tiene su termostato, digo. Sí, nos ha sucedido que una señora nos dice que hay mucho frío y que su bebé y tal, pero el otro señor pues le da calor. Entonces sí tenemos que cuidar los estándares. Claro. Con nosotros como administración pues hacemos estrategias, ¿no?, de posicionamiento, pero obviamente tiene que ir sumado a que también tú hagas tu propio trabajo, ¿no? Una señora me juraba y perjuraba, es que yo aquí dejé mi carro, ¿ok? Nos puede dar lo mismo, ¿no? Plagas. Empezamos a patrullar y lo encontramos, llevamos a la persona, pero me viró a ver así con cara de ¿cómo cambiaron mi carro? De Término Medio Podcast. Bienvenidos a De Término Medio, el podcast. Hoy tenemos un gran episodio que seguramente será muy enriquecedor, pero sobre todo hay unas historias detrás de las grandes plazas comerciales que pocas veces conocemos. Así que hoy tengo una gran invitada que ha abierto muchas de las plazas comerciales que tenemos en Mérida, Yucatán, Diana Carvajal, actualmente administradora de City 32, y conoceremos esos secretos que pasan en las administraciones, cómo encontrar un local, cuál es el ideal, cómo lo haces, qué hacen ahora o qué es lo que nos interesa cuando vamos a estos centros comerciales. Vamos a conocer de esto y muchísimo más hoy aquí en De Término Medio. Muchas gracias al Holiday Inn and Suites Mérida La Isla por recibirnos siempre en su casa y hacernos de estos lugares maravillosos. Así que, bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, Denise, muy bien, muy contenta. Un mundo detrás. Sí. Un mundo, porque es verdad además. Pero antes de conocer estos secretos mejor guardados por ti, por todo el mundo detrás de las grandes plazas comerciales, ¿cómo llegas a este mundo de las plazas comerciales, Diana? A ver. ¿Por dónde empiezo? A ver, short story. Vamos a tratar de... Vaya, yo estudié administración y cuando yo termino, tuve la oportunidad de entrar, no sé si recuerdas, Supermás, que lo compra Grupo Gigante, y bueno, entro ahí a la parte de finanzas. Me voy a vivir, estuve ahí un año, me fui a vivir a Canadá, 6 meses, y ahí te voy a contar rápidamente. Yo conocí en Edmonton está el centro comercial más grande de Latinoamérica, ¿no? Cuando yo estaba allá dije, me encantaría trabajar en un centro comercial y listo, ¿no? Cuando yo regreso a México, a Mérida, perdón, uno de mis proveedores en ese momento, que pues nos hicimos muy amigos, estaba en Kraft Foods, me invitó, porque pues obviamente yo regresé buscando trabajo. Claro. Y estuve un año, pero pues yo seguía con eso acá en la mente, ¿no? De qué voy a hacer. Me gustaba mi trabajo, veía logística, pero sabía que como que no era ahí, ¿no? Y entonces, de repente, ya sabes, las páginas de búsqueda, vi que decía Liverpool, y dije, pero ya hablaba de recursos humanos y administración. Me interesó y apliqué. Y afortunadamente, era eso que tanto le pedí a la vida, al universo, a Dios. Ajá. Y fue que me llaman, me entrevistaron, y nunca se me va a olvidar, el día de mi cumpleaños yo estaba presentando el examen. ¡Qué buena suerte! Sí, fue un regalo. Y entonces, pero yo pregunté, oye, pero Liverpool, y yo veía que estaba en obra, ¿no? Toda la parte de atrás, y me dijeron, es que vamos a abrir un centro comercial, entonces estamos buscando. En ese momento era la parte coordinador administrativo, ¿no? Y dije, oye, me interesa. Y bueno, ya me explican, y era para galerías. Ok. Entonces, así fue como llegué a los centros comerciales. Mi primera plaza pues fue galerías, pero galerías pues sí tiene un lugar especial en mi corazón porque fue de cero. O sea, de hecho cuando fui a la entrevista, bueno, cuando me avisan que yo me quedaba con la posición y me dieron el primer recorrido, era así de saltando y cuidado con la viga, o sea, todavía estaba en obra negra. En obra negra. Entonces, como yo veía toda la parte administrativa, pues recursos humanos era parte de mis funciones y bueno, pues era reclutar, ¿no? A todo el equipo, solo estaba el administrador y yo. Ya al poco tiempo entró mi compañera que era Gina, y así, ¿no? Nos fuimos haciendo del equipo. Y también llegaba el perifoneo, ¿no? Del ayuntamiento, yo me subía en la camionetita y nos íbamos a todas las comunidades cercanas, que era Comchen, Chablecal, para todo el equipo de limpieza, mantenimiento,
obra, o sea, todo el equipo, ¿no? Y entonces es muy bonito que al día de hoy todavía voy a la plaza y veo a gente, ¿no? Que está ahí. No, bueno. Entonces, pues sí, de cero, porque estaba en obra negra y cuando yo estuve ahí 11 años y cuando yo me cambio, ya había supervisado la obra y de la ampliación también. O sea, yo, no sé si recuerdas que después de la pista ya terminaba la plaza, ¿no? Y arriba estaba el food court y era lo último. Bueno, ya en operación supervisé la obra de la ampliación. Abrió Grupo Inditex, fue mi última apertura, fue Sara. Y ya de ahí fue que me moví, ¿no? A la isla. Pero, pues así fue como llegué. Wow, porque aparte tienes que tener conocimientos de construcción, de un montón de cosas. No, bueno, hoy, obviamente ya tomé cursos de electricidad. Fíjate que el único que me falta, pero sí siento que está más complejo y lo respeto, AutoCAD, ¿no? Por toda esta parte de los planos. Pero siempre he tenido a muy buenos gerentes de mantenimiento que me ayudan ahí. Porque en sí, o sea, por ejemplo, hoy por hoy ya tomé de electricidad, aire acondicionado, toda la paquetería, ¿no? Porque ya yo, obviamente el corazón de una plaza, hablando de la operación, pues es la parte de mantenimiento y aquí en Mérida, pues los aires acondicionados, ¿no? Entonces, pues obviamente requiero conocer acerca de chillers, de manejadoras, pues entender la planta de emergencia, porque ya ves, sobre todo últimamente que hay estos temas, pues necesitamos estar... Sí, porque entra rapidísimo. ¿Cuántos segundos tiene que estar? O sea, temas de energía, cómo explicarles, porque, digo, hay una historia muy, muy grande atrás, ¿no? De, pues, a los inquilinos, ¿no? Cómo explicarles el funcionamiento, pues, todos los temas de contratos, ¿no? Ante CFE, etcétera. Entonces, pues, hasta de abogacía, ¿no? O sea, digo, lo básico, pero conocer el tema de contratos, las licencias que requerimos ante la autoridad, protección civil. Al final, Denise, yo creo que algo muy importante y que siempre le subrayo a mi equipo de trabajo es que nosotros ciertamente estamos para darles mejores experiencias, pero son vidas las que están en nuestro edificio, ¿no? Y sí, entonces, pues sí tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Y por ejemplo, el equipo de limpieza siempre platicamos de que efectivamente, pues sí es importante que los baños estén limpios, cómodos, pero más bien higiénicos. O sea, que yo tenga esa tranquilidad de que, bueno, yo soy mamá, ¿no? De que mi hija va a entrar a un sanitario que está perfectamente higiénico, ¿no? Y que toda esa parte es no solo vernos bien, que esté bien y que hayan buenas marcas y así, sino también la parte de seguridad. Claro. Es muy, muy importante. Y las marcas que están en una plaza comercial, ¿quién las decide? O sea, o las marcas llegan y te buscan de yo quiero estar en esta plaza, o decides en base a no sé, el target que hay de plaza, o cómo funciona. Sí, vaya, que sí hay ciertos puntos, ¿no? que cuidar, el mix, ¿no? Sí va a ser, por ejemplo, la isla, ¿no? Que es Mall Entertainment. Entonces, sí necesitamos que haya un porcentaje importante de entretenimiento y también, obviamente, shopping. Galerías, en su momento, cuando abrió, pues sí, aparte, ¿desde cuál es el objetivo de cada centro comercial, ¿no? Okay. Cada plaza. En este caso, como Galerías es parte de Liverpool, pues obviamente, si hacemos un pastel, el mayor porcentaje de participación en el grupo, pues es el almacén. Claro. Pero se hace esta estrategia del centro comercial para darle un mayor movimiento al almacén. Claro. Entonces, pues sí, cuidar, por ejemplo, que ciertamente pues Liverpool tiene casi todas las marcas. Entonces, ¿cómo complementar, ¿no? Y es que pues viene el entretenimiento, vienen los cines, la pista, pero también pues tener marcas que puedan llamar, ¿no? Que sea el flujo, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Aunque Liverpool tiene la librería, pero la marca Gandhi pues es muy fuerte, ¿no? Claro. Y cada vez más fuerte. Entonces, es cuando analizas, pero algo muy importante son los servicios, porque eso es lo que te va a dar flujo de visitantes entre semana. En la plaza,
Oye, yo aquí vamos a dar curso número Curso uno. número uno de cuando tengo una plaza Cuando comercial. yo haga mi plaza. Ajá. Cuando hagas tu plaza comercial, Por favor, contraten a Diana. Ajá. ¿Qué pasa? Que en una plaza comercial natural, pues los fines de semana todos salimos y decimos, vamos a pasear a la plaza, ¿no? Vámonos de compras y así, pero entre semana, ahí viene lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer que se mueva, ¿no? Que afortunadamente, bueno, al menos Galerías y la Isla, pues ya tiene un flujo bastante fuerte, pero el tema de bancos, por ejemplo, el UCE, ¿qué más? Farmacias, todo lo que sea que el día al día, y por ejemplo ahora, pues los desayunos, ¿no? Porque pues también tenemos a las mamás que van, llevan a los niños, pero luego me voy al gimnasio, pero luego me tomo el café con la amiga, pero luego hoy por hoy, o sea, que es diferente. Esto que te digo que abrí, o sea, que sí, o sea, entré a Galerías era 2007. Entonces, hoy por hoy, el coworking. Entonces, ahorita toda esa parte de que pues también, que todos, antes era así de que se están conectando, díganles que ese contacto no es para que se conecten, ¿no? Me super acuerdo en Galerías, se están conectando. En cambio, ahorita es donde más le ponemos para que se conecte y trabaje. O sea, hay ciertas cosas que van cambiando. Claro, cambiando. ¿No? Ahora si queremos que vaya porque pues te sientas a trabajar y ahí haces tus citas, entonces llega alguien más y entonces me tomo el café. Claro. Entonces, ¿qué vas buscando? El mix, ¿no? De que tenga las marcas también el segmento, porque hay marcas, pues plus, ¿no? Y entonces, pues si mi plaza es dirigida a un segmento A, B+, entonces sí hay ciertas condiciones, ¿no? Para tener a ciertas marcas. Claro. O si mi plaza es pues un segmento más grande, pues podemos permitir ciertas marcas diferentes. Entonces, checar el mix comercial, checar los servicios son súper importantes. Y por ejemplo, City 32, que es un complejo, o sea, no es solo la plaza, es la torre de oficinas y el hotel. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo llegué a City 32, sí dije, wow, o sea, fue desaprender. Oh my God. Porque aunque ya te había manejado dos monstruos de plazas, pues la isla con auditorio, etcétera. Ahí es un complejo diferente porque tengo el flujo toda la semana porque está en la torre de oficinas. Claro. Y entonces ahí, pues los corporativos que tenemos, o sea, yo diario mínimo, o sea, segurísimo tengo más de 5,000 personas de lunes a viernes por todo el tema de oficinas. Pero los fines de semana no va a oficinas. Entonces, cuando en las otras plazas yo los fines de semana pues estaba tranquila y tenía que hacer estrategias de lunes a viernes, ahora acá de lunes a viernes en horario de oficina estoy bien, pero entonces tengo que ver en la noche qué vamos a hacer y el fin de semana entonces hacer estrategias para que también tenga flujo el fin de semana. Claro, porque era lo que alguna vez me decías, ¿no? O sea, por lo menos yo, que no sabía de plazas, ni sé de plazas hasta después de hablar contigo, crees que todas las plazas son iguales, pero hay diferentes. Está, en este caso, en Mérida, pero en los lugares donde nos estén viendo debe haber la plaza que es para el shopping o como la isla que es Mall Entertainment. Es para que vayas a entretenerte, ¿no? O sea, vayas y veas qué hay. Sí, por el abanico de opciones que tienes, Exacto. ¿no? Porque está el auditorio, porque está la feria. Bueno, ahorita ya no está la feria, pero bueno, hay otras marcas para el entretenimiento. Había, cuando yo abrí, incluso un antro. Entonces, sí, es cierto, en la parte de arriba. Arriba. Sí. En fin, el abanico de opciones que estaba, pues sí era Claro. Digo, todos los centros comerciales, todas las plazas y en general edificios, ¿no? Hospitales, hoteles, son seres vivos. Claro. O sea, es 24/7, ciertas, ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Exacto. Y acá esta, que City 32, es más una plaza destino. ¿Qué significa destino que algo sea una plaza destino? Vamos a ponerlo muy sencillo. Difícilmente porque alguien salga de su casa y diga, vamos a pasear a City 32. Ahora sí lo estamos observando, que ya hay paseo, pero antes tenías que decir o pensar, vamos a comer a Habibi, vamos a desayunar a Bashur, vamos a cenar a La Sirena. Es decir, desde que sales ya sabes que vas a ir y para qué vas a ir. O sea, entonces ya es una plaza de destino que significa que hay una marca o que, a la que quieres ir. La razón por la que quiero ir es esta, ¿no? Estando ahí, mira,
hay un evento, hay algún musical, oye, allá arriba hay algo para niños, vamos a ver. O sea, estando ahí provocamos, o sea, ahí sí es nuestra labor, provocar que se quede, ¿no? Claro. La parte de, vamos a decir, estrategia de marketing es que la gente vaya, lograr que la gente nos elija, ¿no? Como la opción para ir, que la gente consuma y sobre todo que la gente regrese, ¿no? Y que en esa visita pues logre esa experiencia desde que entra al estacionamiento. Por eso sí cuidamos muchísimo el tema de las plumas, aquí que existe el tema de las plumas. He trabajado mucho la parte de esa comunicación para quitar ese bloqueo, porque yo quiero que desde que la gente llegue al estacionamiento hasta que la gente se vaya, sea toda una experiencia pues cómoda, ¿no? Sí, y de confort, de lujo, porque la plaza la verdad es que es súper bonita, elegante, etcétera. Entonces, desde que sube las escaleras eléctricas, la comodidad de que si llueve o hay sol o eso o lo otro, pues el estacionamiento es subterráneo. Y desde que vas entrando, ¿no? El aroma, la música ambiental. Ejemplo, pocos en el tema del ambiental, ¿no? Porque dicen, ay, pues es que hay un playlist. Pero, ¿qué objetivo tiene, no? Por ejemplo, como Bashur está el centro, el plateo, ¿no? Sí, se escuchan los platos. Sí. Si yo le bajo demasiado al audio ambiental, se escucha, ¿no? Y entonces mata un poquito toda esa parte, ¿no? Entonces, si estamos pendientes de que suba, si hubo evento, le bajamos, pero termina el evento, súbanle. Entonces, todo eso que acompaña, ¿no? al visitante, para que cuando él entre no se oiga así vacío y triste. ¿No? Bueno, sí, tienes razón. Cuando uno entra a las plazas no se oyen vacíos. No. Por el ambiental que hay, ¿verdad? Y por el clima. ¿El clima tiene que estar a alguna temperatura en particular? En Mérida, confort está entre 23 y 24. Porque, ¿qué pasa? Que también el golpe, pues estás hablando que afuera estás a 34, 40. Sí, o sea, digo, de 34 a días muy calurosos, 40, 42. Entonces, cuando tú entras, pues el cambio son muchísimos grados los que bajan, ¿no? Nosotros cuidamos que esté 23, 24 y sí, obviamente el aire helado baja, ¿no? Entonces tenemos que cuidar que planta baja se mantenga, pero que planta alta no suba. Entonces ahí andamos con los equipos, ¿no? Porque sí puede pasar que de repente, y aparte cada quien tiene su termostato, digo. Sí, nos ha sucedido que una señora nos dice que hay mucho frío y que su bebé y tal, pero el otro señor pues le da calor. Entonces sí tenemos que cuidar los estándares. Claro, sí, claro. Y aparte que ahora los usos y costumbres son distintos. Vámonos a que antes las plazas no eran pet friendly. Este tema del pet friendly, sé que es intenso, ¿no? No queremos que nos pase lo de nuestro amigo Pedroso. No es cierto. Oye, sí. Pero, o sea, sí es un show porque debes tener gente que le encante que esté con ellos, su mascota, su perrito o lo que sea, su gatito. Pero ¿cómo logras que todo el mundo esté contento ahora que las plazas son pet friendly? Nosotros permitimos el acceso a los animalitos, a los peluditos que son de compañía, o sea, que tienen un certificado, o sea, es City 32. Cuando yo estaba en galerías no era pet friendly. Cuando entro a la isla y abrimos, es que me dicen, ejecuta, o sea, va a ser pet friendly. Jesus Christ. Entonces, no, te vas a las leyes. En ese momento había como muchas lagunas, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar, ¿no? O sea, el que tengas toda la infraestructura que se requiere. Es decir, la bolsita, el mueble, vaya, todos los insumos que se requieren para que sea pet friendly. Claro. Y obviamente cuando arrancamos, pues fue, listo, somos pet friendly. Creo que, digo, como los niños, los peluditos, pues es que al final existe el adulto responsable, ¿no? Claro, es responsabilidad del dueño, no de la plaza. Entonces, pues cuidar esa parte, ¿no? Porque como bien dices, y se tiene que respetar a ambos. O sea, yo creo que aquí, y subrayo para que... Subrayamos, asterisco, negrita. Ajá. Creo que se tiene que respetar ambas partes, ¿no? Porque mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, tuve así como muchas pláticas con usuarios. Porque, ejemplo, en el food hall, regularmente, bueno, al menos en las plazas donde yo he estado, hay un contenedor especial para comida. Porque obviamente tenemos que resguardar todo lo que sea orgánico en una cámara fría. Entonces, ¿qué sucedió una vez?
Perdón si es así como muy gráfico, pero es un ejemplo, Tú ¿no? déjate ir. Con permiso. Con el permiso de ustedes. Que entonces entraban, los que llevaban los perritos, pues entraban hasta el fútbol. O sea, fútbol es el área de comida. De comida. Ajá. Pero entonces, pues el perrito hizo, ¿no? Entonces agarró la bolsita y ¡trin! Lo ponían en la basura orgánica. Ay, no. Entonces, los que cuidaban el que pues no suceda eso, pues iban y se quejaban con nosotros. Entonces nosotros, entras en ese punto de que sí te entiendo, pero entonces, ¿cómo le digo a esta persona? Y entonces, bueno, historia corta, pues lo que decidí fue, vamos a limitar hasta fútbol, ¿no? Vamos a dejar unas 3, 4 mesas aquí, vaya, aquí se los cuento como si lo estuvieran viendo. Hasta adelante, en mi mente está, ya ves que están los cines, la entrada del fútbol, y luego hay un espacio, entonces ahí pusimos mesas para que ahí puedan comer, voy, compro mi comida, pero regreso, y ahí, o me voy a la terraza, que ya ves que tiene su terracita, dándole el espacio a las personas, pues que entiendo que no están como muy, o sea, que cuidan esa parte, ¿no? Sí. De sus alimentos y que no haya el ruido, o que no esté el perrito, o que todo sea higiénico, aunque sé que ellos sienten que sí es higiénico. Entonces, pero tengo que cuidar a estos dos visitantes que para mí tienen la misma importancia, ¿no? Sus necesidades o sus deseos, o quiero que los dos se vayan contentos en la experiencia que tuvieron. Exacto. Entonces, así fuimos como adecuando todo, ¿no? La verdad es que fue un prueba y error porque éramos la primera plaza que pet friendly, ¿no? Sí, claro. Y te digo, yo traté de basarme en el tema de la ley, pero pues sí habían como ciertas lagunas. O luego perritos que no estaban acostumbrados y como dijeron, bueno, pues ya vamos a empezar a acostumbrarlos, pero pues llegan la primera vez, se ponen nerviosos, ladran. Un ladradero. Sí, y luego los niños, o sea, al final son niños, ¿no? Entonces quiero tocarlo, pero el perrito no quiere, entonces ladra. Y el dueño del perrito, pero es que tú, ¿por qué intentas tocar a mi perro? Es como que yo quiera a tu hijo tocarlo y dices... ¿Nunca te ha pasado algo así? O sea, que agarre un niño y agarre un perrito y lo muerda o la... ¿Y qué haces? Pues al final eso decían que nosotros teníamos la responsabilidad de... Sí, hubo un perrito que justo... Esto que te cuento ya pasó. Esto sucedió. Es una historia. Ajá. Entonces, pues nada, o sea, un niño había una agarró un perrito sentada con el perrito, entonces pasó el niño agarrado de su mamá, pero son instantes, digo, somos mamás, sabemos que... Entonces el niño intentó tocarlo, entonces el perrito viró y lo mordió, entonces, o sea, entre las familias, pues es que tú, pero es que, ¿por qué yo te tengo que cubrir si mi perrito está aquí tranquilo, acostado, tu hijo vino? En fin, entonces... Que el perrito y el niño sí, enojados. Ajá. Bendito Dios, no fue grave, pero sí es esa situación que... Oye, pues es que... Y al final terminó en que no, pues que la plaza lo cobra, que la plaza, que le pague al niño la mordida al perro. El psicólogo al perro. Entonces, vaya, al final todo se solucionó. Pero vaya, por eso hay este tema de pólizas de responsabilidad civil. Igual toda esa parte de seguros y se soluciona, pero al final la experiencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, de que tienes que lograr... que ambos se vayan contentos y que coexistan. Llegar, porque al final están en tu espacio, ¿no? O sea, como plaza. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que igual algo que tenemos que saber es negociar, ¿no? Y explicar y consensar. Sí, claro, porque una cosa son, por ejemplo, la parte de pet friendly, pero también alguna vez me contabas que me dio mucha risa, porque no me estaba pasando a mí, ¿verdad? Pero muchas veces te estacionas y no te acuerdas dónde dejas el coche. ¿Hay alguien que llegue a decirte, ¿me ayudas a encontrar mi coche? ¿O eso nunca existe? Por supuesto, muchos. Y amigas me hablaban, ¿no? Y amiga, no sé dónde estacioné, y yo, que ya vamos. Sí, porque yo creo que no estábamos acostumbrados. Ajá. Bueno, yo ahorita ya a mis hijos les explico, ¿no? A ver, aquí hay un color, una letra, un número, entonces hay que fijarse, ¿no? Pero me sucedió en galerías. Allá me pasaba mucho, porque ahí, pues decíamos, está muy clara las entradas. Es una entrada de Chile, es una entrada de tal, una entrada de... del casino, aquí Liverpool pues es dulcería, caballeros, damas, o sea, según nosotros estaba, ajá. Entonces, pero no.
O sea, si de repente, disculpen, me robaron mi carro. Nosotros, ok. La primera vez nos espantamos. Ya lo decíamos, alguien no encuentra su carro. Va. Teníamos una patrulla, o sea, digo, propia, y entonces, a ver, señor, ¿qué recuerda? ¿Por dónde entró? No, es que aquí lo dejé, bueno. ¿No? Nos puede dar modelo, placas. Empezábamos a patrullar, vaya a dar vueltas y ya decíamos, aquí está el carro, ¿no? Y le avisábamos, ay, sí, me confundí de entrada, y se iban contentos. Pero ahí sucedió que una señora me juraba y perjuraba, es que yo aquí dejé mi carro. Ok, nos puede dar lo mismo, ¿no? Plagas. Empezamos a patrullar y lo encontramos. O sea, sí era Liverpool, pero era del otro lado. Ajá. Entonces ya fuimos y teníamos un código, ¿no? Porque al final, pues eres ser humano. Y a veces hay días cansados. Esa era una venta nocturna o algo así, no recuerdo. La cosa es que ya todos estábamos así como cansados. Entonces yo le dije al jefe de seguridad, ven conmigo, y bueno, estábamos los dos, ¿no? Llevamos a la persona, pero me viró a ver así con cara de, ¿cómo cambiaron mi carro? ¿Perdón? Es que yo no lo dejé acá. Ustedes movieron mi carro. Híjole, yo creo que ya en ese momento ya le dije, señora, qué bueno que está todo bien, le dejo con mi compañero para que terminen lo que usted requiera. Porque no quiero decirle lo que estoy pensando. Obviamente yo ahorita te lo cuento y me río, pero no, hombre, no, o sea, no, ¿cómo vamos del O sea, ella pensaba que ustedes habían agarrado el coche y lo cambiaron, pero ¿cómo? No sé, al día de hoy sigo pensando cuál era. Digo, estaba ella igual, cansada, sí, enfadada, se estresó. No sé, a lo mejor pensó que sí, de verdad se lo íbamos a robar y luego se dio cuenta. No lo sé, te juro que al día de hoy, cada que lo cuento, ya hoy, bendito, me río. Pero en ese momento sí, sido como, o sea, ¿cómo? O gente que se caía en la pista, iban conmigo y querían o sea, como que, pues voy a Liverpool, compro y me pagas mi ropa porque me mojé. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pero vaya, al final, yo creo que lo divertido de esto es que no hay un día igual a otro. O sea, no hay forma. O sea, nos pasaban cosas, digo, tanto lindas, igual de repente pues invitábamos, ¿no? A empresas, ¿no? O hacíamos eventos incluyentes, pasarelas incluyentes. O sea, creo que como todas las organizaciones o muchas, hay un sentimiento de gratitud por todas las experiencias que vives, que ¿no? vives ahí, claro. Los propios locatarios, o sea, hay días que están muy contentos, hay días que pues, no van las ventas como quieren, entonces todo ese manejo emocional también es importante. Es que además, no sé, pero uno tiene la idea de que rentar un local en cualquier centro comercial es costoso, o sea, no son como rentas muy accesibles, o sea, si tú eres un emprendedor, ¿podrías pagar una renta en una plaza? Yo creo que si yo fuera emprendedora, arrancaría con kioscos, con carretas, ¿no? Unos le llaman kioscos, otros carretas, o sea, espacios pequeños que la renta es diferente. Salvo que yo tenga un muy buen capital, pues sí, porque como todo negocio, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que asegura estar en una plaza? El flujo de visitantes. Porque si tú estás en las plazas, vaya, las pequeñas que son más bien áreas comerciales, ¿no? Que se van poniendo en las esquinas, pues no te genera un flujo. O sea, tienes que tú hacer toda tu labor para que llegue la gente a tu restaurante, a tu local, a tu emprendimiento, ¿no? En una plaza lo que te da, pues ese es el flujo y que ya hay un motor grueso, ¿no? Que con nosotros como administración pues hacemos estrategias, ¿no? De posicionamiento, pero obviamente tiene que ir sumado a que también pues tú hagas tu propio trabajo, ¿no? Sí, o sea, la plaza no te lo resuelve, pero, o sea, cuando yo llego a rentar, ¿qué cosas te pido? O sea, ¿cuáles son los números? ¿Cuánta gente va? ¿Cuál es el tipo de gente que está? Exacto, el segmento al que vamos dirigido, el flujo de visitantes. Y obviamente yo te puedo decir, ¿no? Pero también es un trabajo de cada locatario. Pues voy y me voy un lunes a la mañana y luego voy un miércoles en la tarde. Porque obviamente nosotros damos las cifras, ¿no? Tal cual, pero también es importante que vean, ¿no? Que yo mi sugerencia siempre le he dicho, aunque les entrego toda la presentación y platicamos del flujo, le digo, pero ven entre semana, ven a tal hora, ven al mediodía, ven en la noche, para que tú veas cómo está el movimiento, ¿no? También es importante.
O sea, Ok. sí ser muy Y claros. también depende del piso. O sea, ¿le va igual Claro. al que renta arriba que el que renta abajo? ¿O qué es mejor, la verdad? Sí, es que mucha gente es planta baja. Digo, obviamente, como en los supermercados, ¿no? O sea, tienes aquí la zona caliente. Y obviamente, pues, fíjate, cuando yo estaba en galerías, Ajá. es que aparte Mérida es diferente. Eso Ok, si tenemos que estamos hablando de tenerlo una muy plaza comercial claro, en ¿no? Mérida, Yucatán. Exacto. Ajá. Entonces, yo fui a Cuernavaca, a Galerías Cuernavaca. Ah, que es bonita, qué bonita Muy es eso. bonita. Ajá. Porque aquí cuando abrió Sushi Roll, no, era complicadísimo. Porque ¿Así? llegó, de hecho, el director de inmobiliaria y me dijo, bueno, ¿qué está pasando? Y yo, pues nada, señor, o sea, es un proceso. Porque no estábamos acostumbrados a subir. O sea, los restaurantes en planta alta ha Costaban sido trabajo. como poco a poco, ¿no? O sea, insisto, esto te estoy hablando hace más de 20 años. Entonces, pues había una forma de, pues no sé, de comercializar. Y entonces cuando ellos dicen, no, pues sí, planta alta estaba buenísimo, porque en Galerías Cuernavaca les iba muy bien. Sí, claro. Entonces, y efectivamente, o sea, hoy está llenísimo y lista de espera y así. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Recuerdo cuando abrí la isla, pero también me sucedió en Galerías. Es que era lo último, o sea, bueno, la isla después de Periférico, pues no había nada, ¿no? Y entonces, para la gente está lejísimos. Entonces, era, Sí, claro. insisto, ahí pues tuve que ir con, transporte, no recuerdo la dependencia, pero bueno, tramitar que llegue la ruta hasta ahí, porque no llegaba ruta de autobuses. Entonces, que lleguen hasta allá y como todo la comunicación de que, oye, cerca de ti, o sea, como ya sabes, ir trabajando eso de que, pues, llégale, ¿no? Obviamente hoy la isla como está, pero es un proceso, o sea, Galerías, pues sí nos llevó unos 3, 4 años, o sea, sí estuvo igual, bueno, sí estuvo un poquito más complicado, ¿no? Pero claro, bueno, pero hoy por logró, hoy, insisto, las dos miro a ver y digo... Ay, gracias. lindo. Y por ejemplo, ahora otro tema aquí en Mérida, Yucatán, es el estacionamiento. ¿A qué voy con eso? Aquí en Mérida no nos gusta pagar estacionamientos, ni estamos acostumbrados a ello. Y en la plaza en la que estás actualmente hay un estacionamiento que sí tiene un costo. ¿No te mermó eso? O sea, no Sí, fue claro. algo donde todo el mundo es de, sí está bien padre esta plaza, pero hay que pagar el estacionamiento. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que, insisto, no es solo una plaza. Y eso es lo que ha generado. Es natural. Incluso cuando yo llegué, sí dije, uy, aquí tengo que hacer algo, ¿no? Por el tema del estacionamiento, ya que en Galerías la Isla, pues no cobraban, ¿no? Y si recuerdan, en otras plazas, cuando intentaron cobrar, sí, bye. Fue un tema. Entonces, aquí el tema es que, como es torre de oficinas, hay un hotel, entonces obviamente hasta que llego y lo entiendo y veo la operación, incluso yo misma dije, no podemos quitar el cobro por el control que se requiere, pero lo que sí se hizo fue cortesía, es decir, porque tú como visitante dices, oye, vengo, consumo y aparte me vas a cobrar porque vine y consumí, entonces empezamos a trabajar muy fuerte en la parte de comunicación te puedes tomar un café, una botellita de agua, o puedes venir al uso del coworking, o puedes venir al uso del desayuno al hotel. No importa, te validamos el ticket y son 4 horas de cortesía. Entonces, honestamente, prácticamente es gratis, o sea, y tenemos el servicio de valet parking y son 6 horas de cortesía. O sea, si tú lo dejas al valet, el valet parking es de la plaza, o sea, el servicio es de la plaza. Entonces también son 6 horas de cortesía. ¿Y por qué hemos trabajado mucho el valet parking? Porque aunque sí es gratis por la validación que te digo que pueden hacer, yo creo que más bien nos enfrentamos tengo que esperar a que la pluma se levante y luego tengo que meter el ticket porque te validan y es gratis, pero luego lo metes a la maquinita y entonces yo más bien dije, vamos a batir los dos lados, ¿no? Comunicar que si tú validas tu ticket tienes 4 horas de cortesías de lunes a jueves, porque viernes, sábado y domingo es gratis el estacionamiento, pero sí tienes que hacer el que tomo mi ticket, entro, cuido mi ticket, porque eso sí, hay que cuidar los tickets. Pero creo que el viernes después de cierta hora, ¿no? ¿Qué? A 11. Ajá, sí. 11 sí, porque yo he ido más temprano y sí. Lo validas y listo. Sí, después de las 11. Entonces, por eso empezamos a trabajar muy fuerte con el valet parking, porque así te libras de todo, de la pluma, del cobro, de todo.
Yo llego, dejo mi carro al ballet parking y listo. Entonces yo entro directito a la plaza y eso pues ya romper esa barrera de que tengo que pasar la pluma, tengo que cuidar mi ticket, tengo que... Claro. Yo dije, entre que es el costo o entre que es el tema del uso de la pluma, o sea, de la espera de la pluma, pues los dos. O sea, por los dos lados ya está mucho más amigable, ¿no? El tema del estacionamiento. Claro. Sí, es que uno pensaría que la plaza es lo bonito, lo que tú ves cuando llegas, te bajas, pero no, o sea, hay una cantidad de trabajo Mucho. atrás de las plazas comerciales, de los centros comerciales, muy... Porque al final si te quieres quejar de una tienda, te van a buscar a ti. Ah, sí, claro. Bueno, a la administración, a lo mejor no precisamente a Diana, pero se van a ir contra la administración. Sí, no, y ahorita las redes sociales, híjole. Sí, tuvieron una mala experiencia. Pero aparte, yo creo que sí es bien importante el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque también ha sucedido que en páginas, grupos, bien fáciles, dicen, me fue re mal acá, pero ahora sí que en cada historia hay dos versiones, ¿no? Y entonces a veces cuando no podemos lograr algo que el cliente quiere, pero porque hay ciertas pues, políticas a cuidar o temas, no sé, pues ya es bien fácil. La verdad es que es muy fácil ahora ponerte un mal comentario, sí pueden afectar mucho, ¿no? Entonces, yo siempre le pido a todo mi equipo, vamos a ser muy responsables, ¿no? O sea, siempre hemos cuidado el tema del servicio, de la seguridad y pues ahora sí que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, sí cuidamos mucho esta parte de los comentarios, las redes. Sí. Bueno, hubo una turbonada el año pasado, ¿no? Y una de nuestros agentes, pues sí, corrió rápido para resguardar creo que era la puerta, algo así, ¿no? Y ya, listo, lo grabaron Sí, es cierto, salió en las redes así de, están agarrando la puerta. Ni siquiera era la plaza más moderna y tal. Dices... Pero mira, es parte de... Y el otro pobre volando así. Sí. Entonces, yo creo que hay que... Pues son cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y que eso, pues, la verdad es que no, antes no había. No, claro, porque no tenías eso. No, pero nosotros le apostamos mucho, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas, pues, como debemos de hacerlas, ¿no? Y siempre dando lo mejor. Somos seres humanos, el error puede estar ahí. Claro. Luego a veces de que, oye, se acaba el papel, ¿no? Y en lo que van, agarran, regresan. Nunca hay papel en los baños. Bueno, entonces, sí es así de que, oigan, casi me dan ganas de comprar a todos nuestra cangurera y ahí tener rollos de papel sanitas para que nunca pase. Porque es así de que ya hicimos ese plan A, plan B, oye, tener cuartos de limpieza cerquita y entonces ponlos o la como en la casa que los tienes en el mueble, ¿no? Sí. Sacas tu papel de baño. Sí, claro. Oye, y ahora que estamos hablando sin filtros, quiero invitarte a una sección. ¿Te parece? Jesus Christ. Vamos a esta sección. Cafeína. Toma cafeína. A esta sección que se llama Sin Filtros con Diana Carvajal. Vamos a esta sección. Venga. Sin filtros. Les voy a platicar y te voy a platicar un poco de qué va esta sección. Esta sección tengo aquí unos papelitos porque traigo hasta topper para llevar. Nos vamos a dar para llevar. Vamos a sacar 3 papelitos, bueno, tú. Y dentro de esta sección que es Sin Filtros, ¿de qué trata? En esta dinámica vas a encontrar, te puede venir una pregunta incómoda, una por primera vez o algo que sea mito, ¿verdad? O algo que cancelarías. ¿Te parece? Aquí sí va a depender mucho más de tu suerte. Ahí te va. Escoge un papelito y me dices qué dice. Primera vez. Primera vez. Vamos a ver qué tiene por primera vez. ¿Quién fue la primera persona que vio algo en ti que tú todavía no veías? ¡Wow! Buenísima. ¡Qué bonito! Saludos, ojalá que... Saludos, ojalá que lo escuches. Ajá. Rafael Sánchez era, ya no está en el grupo, pero en ese momento que él me dijo lo que te voy a contar, era director de operaciones de la inmobiliaria. Ya era yo administradora. Cuando lo que yo te contaba es que entré como coordinador administrativo, luego el administrador sube como director, como gerente regional, y entonces me nombran administradora al tercer año, ¿no? En galerías. Rafa, él queda como director de operaciones,
él subió y por eso luego suben a Alberto Mendoza, que era mi administrador. Entonces, cuando Rafa me visita, ya que hubo el nombramiento y todo, ya habían pasado unos 3 meses, ¿no? Recuerdo que cercano el tiempo en el que me nombran administradora, mandan una evaluación, como tipo un clima laboral. Entonces luego viene Rafa y estábamos dando un recorrido y me dijo, no, oye, Diana, pues quiero que nos platiques, ¿no? Estaba con Alberto Mendoza. Quiero que nos platiques cuál es la estrategia para el tema del trabajo en equipo. Me habló del clima laboral, ¿no? Y le dije, a ver, explícamelo. Me dijo, es que en números, Mérida es la unidad y lo que has logrado con mayor calificación, y lo que has logrado es que la gente trabaje bien, pero que trabaje contenta. Entonces, cuando me lo dijo, me quedé así, mira. O sea, ni siquiera había estudiado mi maestría. En ese momento, cuando él me lo dijo, digo, no, yo no tenía un paso A, paso B, paso C. Me llamó muchísimo la atención. O sea, que él me diga que mi equipo estaba trabajando bien y estaba trabajando contento. Y a partir de ahí fue que decidí tomar la maestría, justo en alta dirección y liderazgo. Y entonces ya hice, pues, en planes de capacitación, yo misma daba la capacitación, etcétera, ¿no? Pero, digo, de entrada, el director de inmobiliaria, cuando me visitó, igual antes del nombramiento, pues vio algo en mí, porque le comentó al administrador. Ya luego me explican que cuando él llegaba, pues yo me acercaba y le decía, señor, no ha llegado el ingeniero, pero pase y entonces necesita los estados financieros, quiere que revisemos algo. O sea, como que yo estaba atenta, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho a que me den el nombramiento, y luego que me dan el nombramiento, pues Rafa detecta esta parte de que la gente trabaja contenta, ¿no? Y eso es lo que me han señalado incluso los propios locatarios, que me dicen, es que haces que las reglas, o sea, nunca he sido así de que, ay, sí, tira tu basura donde quieras, no. O sea, se cumplen las reglas, pero hasta para decirles no, sé cómo decírselos. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Hasta para hacer el cumplimiento, pues, hemos tenido, pues, buena comunicación y buena relación. O sea que Rafa fue el que vio eso. Sí, saludos a Rafa. Saludos, Rafa. Vamos por la segunda. La respuesta era así, un hombre y yo. No, está bien. Ay, otra primera vez. Quieren que todo sea tu primera vez. Aquí te va. Primera vez con Denis. ¿Cuál fue la primera vez que un fracaso terminó impulsando tu carrera? Que un fracaso terminó impulsando mi carrera. ¿Cuál será? Pues está buena. Pues mira, el que se me viene a la mente es cuando yo estaba en la isla. Yo entro en la isla, recibo la obra, echo a andar, y como al año y medio yo empiezo a tener temas personales. No te puedo decir fracaso, pero bueno, sí, pues se da mi separación y empecé a tener temas con mis hijos, estaban chiquitos. Entonces tomé la decisión de salirme de la isla. No fue como tal un fracaso laboral, porque creo que la isla se quedó en muy buen momento. Pero al final sí tuve que soltar, ¿no? Y decir, pues, se acabó, ¿no? Sin embargo, eso me impulsó para que, pues, emprenda. Y estuve emprendiendo 2 años. Y fíjate que igual el salirme de galerías también fue muy complicado. O sea, porque yo ya tenía 11 años. O sea, ya galerías funcionaba solito prácticamente, ¿no? Yo ahora sí que supervisaba, acompañaba. Y ese cambio también fue es que es eso, yo no lo veo como fracaso, pero sí tuve que soltar también. O sea, esos cambios, ¿no? De la isla a galerías. Perdón, de galerías a la isla. Fue un impulso muy fuerte porque sí, la isla era el doble de metros cuadrados de actividades. Y luego el ver que, chispas, no pude. O sea, vaya, sí lo viste laboralmente estaba todo bien, yo me iba. No, o sea, estaba en su mejor momento de comercialización, todavía estaba en posicionamiento. Yo tal vez sí lo sentí como que chispas, no puedo ya, pero fue una elección. O sea, yo ya sufría. El llegar, o sea, lo sentía
totalmente, ¿no? Cuando yo llegaba ya sufría el dejar a mis hijos, entonces fue una elección, ¿no? Pero sí lo sentí como muy fuerte. Sin embargo, eso me impulsó al emprendimiento y a hacer proyectos independientes. Y hete aquí. Y heme aquí. Muy bien. Por favor, primera vez. No. Una incómoda, señor. Ya ves, me cuidan. Te cuidan. Cancela uno para siempre. Vamos a ver. Cancela uno para siempre. Vamos a ver. Cancela una cosa para siempre. Revisar el celular al despertar, contestar mensajes horas después o escuchar los audios en por dos. ¿Qué cancelarías? Híjole, revisar los mensajes al despertar. O sea, abres los ojos y lo primero que haces es revisar tu celular. O sea, digo, al minuto 3. Sí, creo que... Bueno, es que no sé si esa. O sea, sí, obviamente sí despierto, gracias a Dios, me persigno, ¿no? Pero sí, casi el minuto 4 ya checo mensajes. Pero igual me ha pasado... La 2 es algo así de... Uno es cancelar, revisar el celular al despertar, contestar mensajes horas después, o escuchar los audios en velocidad correcaminos. ¡Pum! Y la 2 también, ¿eh? O sea, sí te juro que si te muestro ahorita mi celular hay como 100 que no he contestado. De verdad. O sea, sí es mucho. Y una persona sí estaba así como enojada porque es que no puede ser que no me hayas podido contestar. Y estaba con alguien de mi equipo y le dijo, de verdad, imagínese, ¿es usted? O sea, era un local. Hay 35 locales y está el gerente, el propietario, el de mantenimiento, el de... Oso. Sí. No sé, estoy entre el 1 y el 2. Bueno, si cancelas el 1... salud mental, yo creo que cancelaría el 1. Sí, porque así ya no te atardas porque ni lo has visto. Ándale. Es una buena opción. Es una buena opción. Es una buena opción. Pues esto fue Sin Filtros con Diana Carvajal. Vámonos, ¿eh? Sin Filtros. Fíjate que, regresándome un poco, hubo una de tus respuestas que me llamó mucho la atención y creo que es la parte familiar. Pocas veces vemos que este juntar el mundo laboral con el familiar cuesta un poco de trabajo, ¿no? Sí se puede, porque aquí estoy para decirlo y cada que me invitan a una entrevista, a una conferencia, es algo que subrayo. Claro que se puede. ¿Cuesta? Sí, mucho. Y tienes que ser apasionada de lo que haces, porque si no, yo a veces entro al papel de víctima y, es que, bueno, ahorita que llegué, no, sí se logró, sí pude, porque sí, o sea, realmente, a veces sí cansa, o sea, totalmente, claro. ¿no? Uno, es bien importante, digo, lo que yo viví no es lo general, o sea, digo, afortunadamente tengo muchas amigas que continúan en el matrimonio, claro, que trabajan y está padrísimo. Entonces, yo siempre soñé con ser mamá, siempre quise ser mamá, pero siempre quise desarrollarme también profesionalmente. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, pues sí, pasé por un divorcio y hoy estoy, o sea, digo, y me mantengo y hoy estoy soltera. curada de espantos. Soy soltera. Pero sigo muy feliz, obviamente la parte mamá, ¿no? De la maternidad y también la parte profesional. ¿Cansa? Sí es cansado, pero como lo disfruto, o sea, como me gusta mi trabajo, amo a mis hijos, entonces también me doy tiempo para mí. Bueno, en mi sí, baile, te encanta bailar, hacer ejercicio. Mi ejercicio, mis amigas, o sea, he podido combinar toda esta parte, ¿no? Creo que las parejas exitosas que veo es eso, es el colaborar, porque no se trata de competir. Cuando empiezas a competir con tu pareja, ¡pum! Es lo que yo he observado. Tampoco puedo hablar mucho de pareja. Sí, claro. Pero lo que yo veo con mi grupo de amigos, ¿no? Es eso, ¿no? Que ellos colaboran, comparten. La responsabilidad de la casa es compartida, la responsabilidad del trabajo también es compartida, ¿no? Y entonces así estamos en un ecosistema lindo. Pero sí es complicado. Y entonces, por ejemplo, hay momentos que son como quiebre, ¿no? Y igual lo he platicado. Una vez yo estaba en la isla y algo sucedió, que Sofía no entendía una tarea y estaba chiquita. No recuerdo, creo que pues teníamos nanita o algo, ¿no? Porque alguien le dio un celular y me llamó y le dije, a ver, llámame, pero videollamada, ¿no?
no había tanto el Zoom y así, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí. ella pues tenía como 7, 8 años. Entonces hicimos una videollamada y así, o sea, yo en mi sala de juntas y ella en mi casa, hicimos la tarea. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, luego Pablo, en ese momento jugaba fútbol, pero te digo, él, bueno, si Sofi tenía 7, 8, él tenía 3. Yo recuerdo el tema de los entrenamientos, ¿no? Entonces yo cuando salía a comer, iba por uno, iba por el otro, llevaba uno al entrenamiento. Entonces, sí, un día dije, a ver, un día voy a chocar, o ya llegaba como muy acelerada al trabajo. Recuerdo que en un entrenamiento yo lo dejé y se puso a llorar, ¿no? De que pues, yo nunca me quedaba, y pues él veía que las mamás se quedaban, o muchas mamás se quedaban, no todas. Pero yo siempre había visto eso, ¿no? Y nunca me había afectado. Entonces, también se vale el escuchar o sentir, ¿no? Y ya fue cuando dije, a ver, ya no lo estoy gozando. El tema económico, por supuesto que es súper importante, ¿no? Pero, pues sí hice números. Siempre he sido como muy administrada financieramente, ¿no? Entonces, desde cuando me nombran administradora, obviamente, un incremento de sueldo importante, yo dije, a ver, yo estaba acostumbrada a vivir con esto que viene, ¿cómo lo vamos a distribuir, no? Y fue que abrí Beca, esto, lo otro, o sea, hice ahí mis inversiones. Entonces, pues siempre he tenido como mi colchón. Entonces, cuando yo dije, a ver, ya le estoy sufriendo, ya no me lo estoy pasando padre, obviamente se ve en el trabajo. Sí, claro, que ya no estás ya disfrutando. no estoy así tan... entonces, obviamente, pensé, administré, planeé. Cuando hablé con mi director, sí se sorprendió, sí me dijo, a ver, ¿cómo? Porque obviamente era un sueldo muy fuerte, ¿no? Y le dije, mira, sí voy a poder. Yo ya había revisado con una de mis mejores amigas, que es madrina de mi hijo. Ella me invitó a la parte de seguros. Entonces yo dije, bueno, tengo muy buenos contactos, creo que puede ser. Revisé la parte de capacitación, pues yo ya tenía la maestría, pues la experiencia. Claro. Entonces yo dije, bueno, me certifico como agente de seguros, como capacitador ante la Secretaría de Trabajo. Ya, con esto, ¿no? Y pues fue que me decidí a salir, ¿no? Pero creo que es posible, totalmente. ¿Cuesta? Sí. O sea, como que tendrías que tener un muy buen equipo, ¿no? Muy buen equipo. Que es lo que decías. Cuando me habló Javi para invitarme a... Yo ya había dicho... Nunca una plaza, nunca más. Y es cuando entra el nunca digas nunca. Porque yo ya sé cómo es el movimiento de plazas, ¿no? Y sí claro. dije, no, nunca más. Sin embargo, cuando me invitaron, sí dije, wow. Y aparte, de verdad, a alguien le había dicho, no me acuerdo quién. Si yo vuelvo a plazas, solo sería City 32, porque obviamente me encantaba, ¿no? Yo sí iba al cafecito ahí y tal. Entonces, cuando me hablaron, y dijiste, dije, no, ándale, por andar pidiendo al universo. Ándale. Ajá. Y ¿sabes qué? Creo que mi director siempre dice, cuidado con lo que pides porque se te cumple. Y mira. O sea, digo, habéis pedido ciertas cosas, te digo, lo de eso. Si regreso a Dubái. A Dubái, se acabó. Sí. Ajá. Cuidado con lo que pides. Y al rato voy a entrevistarte en Dubái. Ándale. Ajá. Y voy contigo. Vamos. Genere eso. Ajá. Entonces, ya Sofía ya está grande, Pablo también, entonces fue que dije, es el momento, ¿no? Y que además no tiene el movimiento que tenía en su momento. Sí tiene. ¿Ah, sí? Sí. Ahí donde la ven tranquila no es tan... Bueno, no, porque es que está el edificio. Sí tiene razón. No, yo igual, o sea, sí en algún momento dije, no, ándale. Aquí estoy pagando. Aquí estoy pagando todas. Es soberbia. Ajá. Sí, yo dije, no, ya, aquí... No, sí, trae sus retos fuertes. Y como no la abrí, creo que cuando tomas un proyecto que ya va encaminado y... Vaya, no es... City 32 antes no tenía el flujo que tiene ahora, no trae la operación que tenía ahora, entonces ha ido cambiando. Claro, madurando. Pues por algo me buscaron, ¿no? Para generar mayor flujo, mayor movimiento, mayor eventos. Y pues bueno, ya la comercialización planta baja, ya estamos al 100. Vienen proyectos muy fuertes, Playoff abrió y fue un boom. Entonces, ya tengo happy problems, pero sí los tengo. O sea, el tema de, oye, pues hay que administrar bien el tema de los cajones de estacionamiento, pues el tema del pago, o sea, hacer para mí fue el desaprender y también el cambiarle la mentalidad a la gente que decía que no había, que cobran, que no había nada, o sea,
Y es lo que hemos trabajado mucho. Por supuesto que hay una oferta gastronómica tremenda, pero es explicar, ¿no? El cómo comunicar que tú quieres celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, lo que quieras, 7:32. ¿Por qué? Porque tienes la opción que quieras gastronómica. Sí, claro. Sin moverte, ¿no? Porque si no vas a un restaurante, ay, que está lleno, que no hay reservas, vámonos para el otro. Cambio ahí, oye, pues, no sé, Habibi ya no hay mesa, pero mira, vamos a Tabola. O Tabola ya está llena, pues vámonos a Sí, claro. Sí, o sea, ahí Sirena, mismo puedes. o Cruzo a Mochomos. O sea, Claro, es así de sí, tin, tin. Ahí tú tranquilo lo ves. Bueno, lo del Mundial, muchísimos, Ajá. perdón, lo hicieron. Bueno, pues ya se llenó playoff, no pasa nada, subo al fútbol, o voy a Mochomos, o voy a Tigre Eso es Blanco. como una hecha para eso, en realidad. Justo. ¿Y te arrepientes de haber regresado a las plazas o no? Sí te das cuenta que al final del tiempo es tu misión. Es mi misión. ¿Sí? ¿Sí es tu misión? Sí. O sea, sí en las plazas, pero el trabajar con la gente. Me encanta. ¿Cuál crees que ha sido el reto más complicado a la hora de lograr una vida personal estable, a lo que para ti sea estable, no para mí Claro. o para el que nos vea, para ti, con un trabajo tan fuerte, tan rudo como ser el administrador de una plaza, de un centro comercial? ¿Dónde crees que estuvo este punto importante de unión? Pues yo creo que en la administración de los tiempos, ¿no? ¿Dónde estuvo Donde qué dices, es lo creo que lo hice? que me hizo, ¿qué hiciste tú? Que fue como la palomita que a la Diana de la isla, de tener estos temas Sí. personales, la quebró. O sea, fue aquí rompí y ahora. Mira, desde que me llamaron para volver, que obviamente eso te lo da los años, la experiencia, el currículum, que es lo que te decía, que un quiebre fuerte que fue el Salón de Galerías logró lo que hoy tengo, ¿no? Que es esa Exacto. tranquilidad, porque cuando yo me senté a negociar, el que yo regrese a plazas, sí fue algo que expuse, súper abierta y con toda la honestidad. Sí le dije que por supuesto que la parte económica es importante, pero que yo hoy por hoy valoro muchísimo los tiempos, porque mis hijos son basquetbolistas, porque no me quiero perder, no me voy a perder un momento de la entrega del diploma, la entrega de esto. Entonces yo lo expuse, le dije, oye, mira, yo tengo 2 hijos, le expliqué mi situación, no para que yo esté contando ahí. Sí, no era la Rosa de Guadalupe, era así de que, oye, mira, aquí es Sí. importante mis tiempos. Y mira, desde que me dijeron, sí, cuenta con ello, dan los resultados y cuenta con ello. Al día de hoy, a mí, y es lo que te decía, a mí no me pesa ir un fin de semana, porque sé que si Pablo tiene la Copa Valladolid, Copa Tizimín, Copa esto, Copa lo otro, o Sofi tiene para acá, para allá, yo sé que puedo disponer de ese tiempo y sé que hoy por hoy mi equipo es fuertísimo, fuertísimo y no pasa nada. ¿Qué es lo que yo he trabajado? Que yo pueda ausentarme. O sea, esos líderes que yo lo quiero controlar todo, no. O sea, ¿en qué momento? Creo que eso igual me ha ayudado mucho. Yo cuando llegué, obviamente, insisto, es como yo no los contraté, ya estaban ahí. Bueno, Iván sí. Iván es mi gerente de mantenimiento, Verónica es mi gerente de seguridad, buenísimo, los mejores. Joshua entra conmigo en la parte de entretenimiento. Entonces, ellos ya saben que si yo no estoy, no va a pasar nada, porque están ellos, ¿no? Y así lo comunico. Entonces, creo que un tema fue administrar mi tiempo, ser muy clara, o sea, dar los resultados en donde yo esté, aunque yo esté a las 11 de la noche en mi cama trabajando, pero si se requiere algo, mi dirección sabe que yo lo voy a hacer. Dar números, por supuesto, Claro. porque yo puedo decir misa, pero si no me das los números, no hay ingresos, claro, y si no hay control de gastos y si no hay flujo de visitantes, o sea, es muy claro ver el resultado, ¿no? de alguien. Entonces, creo que el administrar tiempos, el dar resultados y el preparar a mi equipo de trabajo ha logrado que yo pueda estar en mi ejercicio, estar en la actividad de los niños, estar en mi baile, hacer eventos al 100, comercializar, o sea, lograr todos los resultados, ¿no? O sea, podrías decir que Diana está al 100. Sí. O sea, está feliz con lo que hace, está feliz con su vida. Sí, bendito Dios, me siento súper satisfecha en salud. Ay, sí, soy muy bendecida, sí. ¿Ya ves? Fue bueno. Fueron, bueno, a veces las revolcadas de la vida. Uy, qué buenas revolcadas. Las revolcadas de la vida te llevan a un punto. Me siento muy satisfecha, la verdad. En la parte personal, en la parte profesional, sí, me siento muy contenta.
¿Crees que las mujeres ya tenemos como mucho más campo de laboral? Muchísimo, sí, yo creo que sí. Y fíjate, yo por eso participo mucho en las cámaras, voy a las universidades, porque sí lo tenemos. O sea, sí hay que demostrarlo, sí, porque el mundo está súper competitivo. Que, por ejemplo, si hubiera una otra pregunta, ¿qué me faltaría? ¿Qué creo que me faltó? Trabajar más en el idioma. Porque creo que eso le recalco mucho a mis hijos y a todos los muchachos cuando voy a pláticas. El inglés sí nos abriría más puertas. O sea, al final las mujeres tenemos ámbito para desarrollarnos, por supuesto que sí. Tenemos que prepararnos, sí, porque al final competimos con mujeres y con hombres. Entonces, creo que hoy por hoy hay directivos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que platicábamos? ¿No? Que a lo mejor no todas están dispuestas a estar trabajando un día a las 11 de la noche. O sea, cada quien, yo creo que son elecciones, ¿no? No, como tú decías, no hay bien, no hay mal, ¿no? Habrán personas que me ven y dicen, no, bueno, yo pero para nada, yo me quedo acá. Claro. Entonces, yo creo que al final es que tú seas feliz, que tú te desarrolles en lo que quieres. Si las mujeres quieren llegar a puestos directivos o ser empresarias, por supuesto que se puede, pero siempre se paga una factura. Zumba, esa fue la mejor. Tú decides qué factura vas a pagar. Sí, claro. Porque igual, te puedo decir que mi abuelita, que es la mujer a la que más admiro, ella pagó la factura de quedarse en su casa y atender a 10 hijos. 7 eran sus hijos, 3 éramos mis hermanos y yo, porque mi mamá se iba a trabajar. Entonces, pero ella pagó la factura de estar en casa con 10 hijos y de estirar la mano, pero mi abuelito era muy buen proveedor, ¿no? Entonces, todos pagan. Todo tiene un precio, como dices. Todo tiene un precio, tú decides qué precio pagas. Sí. No, yo sí dije, no, yo sí quiero yo tener. Yo quiero el precio de mejor yo. Mi ingreso. La verdad es que. Sí, claro. Por X o por Y, por historias, por cicatrices, por lo que tú quieras, vas eligiendo, ¿no? Y yo sí dije, yo quiero poder tener esa libertad financiera. Quiero tomar acciones, en fin, y hoy por hoy lo estoy haciendo, ¿no? O sea, sí lo importante es saber qué factura quieres pagar. Creo que esa es una muy buena para cerrar el que todo tiene un precio y que al final del día tú decides. Sí. ¿Cuál? El que te haga feliz, ¿no? Totalmente. Porque lo que fue muy interesante fue esa parte, o bueno, para mí me quedo con el cuando ya no fuiste feliz, sí. A veces soltar cuesta. Y lo sientes. O sea, el cuerpo, las emociones, tus acciones, ¿no? O sea, todos los días, cuando yo sentía, ¿no? Cuando me estaba preparando, se sentía esa emoción y qué voy a hacer. Ya como empecé a sufrirlo y todo. Y así nos pasa. O sea, luego hay momentos, hay lugares, hay personas en las que dices, estoy forzándome un poquito acá, ¿no? Entonces, como analizar para qué lo estás haciendo. Claro. Y si al final, pues, es algo que no está dentro de lo que te hace feliz, que suena romántico, pero es totalmente cierto. Bueno, yo al menos así lo he vivido y así lo he sentido. Y siempre le digo a Sofía, a Pablo, cuando platico con mis amigas, es, cuando yo voy a ver hacia atrás, ¿qué quiero ver, no? Claro. Y yo creo que, recuerdo mucho, había mi asesor espiritual, el padre Heredia, y él me decía, es que eres muy experimental, o sea, tienes que estar experimentando. O sea, si ya estuvo, ya tienes sucedió con Galería, ¿no? Si ya tienes todo controlado, ¿para qué? Bueno, él falleció antes de que yo me mueva. Alguna decisión habré tomado. Creo que cuando solté Craft me pasé para ahí, ¿no? Y él me decía, es que tú tienes que estar como que en movimiento. Y le dije, padre, sí. O sea, sí, de verdad sí lo sé. O sea, ya me acepté. O sea, ya abracé mi sombra. Ya sé que tengo que estar como experimentando. Porque en el momento en el que dejo de sentir esa emoción, así como que digo, no, ya me aburrí. Entonces, y hay personas que no, que lo más lindo en su vida es la estabilidad y está perfecto. O sea, porque cada quien tiene su personalidad, tiene sus sueños, sus objetivos y su misión. Exacto. Entonces, yo hoy por hoy, la verdad es que creo que sí, ya me siento muy tranquila, muy contenta, muy satisfecha. Y sí, yo creo que es escucharnos. Exactamente. Pues muchas gracias por haberme acompañado hoy, por platicar este mundo que empezamos conociendo las plazas y terminamos conociendo a Diana. Platicando tu mundo, conociéndote. Muchas gracias por haberme acompañado hoy, por este cafecito de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden suscribirse,
darle like, a la palomita, que no es palomita, es campanita y siempre me regañan. Pero ustedes suscríbanse para que conozcan estas y muchísimas más historias detrás del sector Horeca y de este mundo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. De Término Medio Podcast.